Para empezar, debemos preguntarnos dónde queda Israel y Palestina. Israel está ubicado en el continente asiático, en lo que conocemos como Medio Oriente a lo largo del mar Mediterráneo. Limita con el Líbano, Siria, Jordania, Egipto y el mar Mediterráneo. Sirve de puente a los tres continentes, Europa, Asia y África. Aquí encontramos dos religiones. Primero los judíos, que pertenecen al Estado de Israel, y los musulmanes, en su mayoría sunís, que pertenecen al Estado de Palestina. La existencia de estas dos religiones no ha sido exactamente pacífica. Tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar en las tierras de lo que hoy es Israel. Inicialmente el territorio era de Palestina desde los tiempos del Imperio Otomano, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido le dio una parte del territorio a los judíos para que formaran su estado conocido como Israel, que se ha ido expandiendo hasta hacerse con el control de la mayor parte de él. Actualmente a Palestina solo le corresponde la Franja de Gaza y Cisjordania. Para entender un poco mejor los argumentos tanto de Palestina como de Israel y el porqué del Muro de Palestina, tenemos que remitirnos al contexto histórico. Los primeros en habitar esta tierra fueron los hombres prehistóricos, que representan los primeros pobladores del mundo Israel. Años después llegan los cananitas, que es una población de la región de Asia Occidental, a lo que hoy corresponde a Israel, Palestina, Jordania, Siria y el Líbano. Debido a que Canaán está ubicada entre dos grandes imperios, Egipto lo controló algunas veces. Y otras veces eran controlados por los asirios. Según los relatos del Antiguo Testamento, los israelitas, hijos de Israel, conquistaron la región, sacando a los asirios, siendo el primer asentamiento israelita de la época. Entonces llegan los babilónicos destruyendo su templo y llevando a los hebreos al exilio. Los babilónicos fueron sacados por los macedónicos y los griegos, siendo conquistados por Alejandro el Grande. De los griegos descienden los Ptolomeos, que conquistaron Egipto vestidos como dioses antiguos. Los Ptolomeos fueron asesinados por los seleucidas, pero ante ellos se presentó un sacerdote hebreo que dirigió el segundo templo, restablecido por los hebreos en Jerusalén después del exilio babilónico. Aquí se establecen nuevamente los israelitas. De aquí aparecen los macabeos, que lucharon contra los seleucidas sacándolos nuevamente del territorio. Los macabeos fueron derrotados por los romanos, estableciéndose el imperio bizantino. De allí aparecen los califas árabes, se dan las cruzadas por recuperar el territorio sagrado, aparecen los mamelucos de Egipto dando por primera vez la religión musulmana y se establece el imperio turco-otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña conquistó la región dominando al Imperio Otomano. Debido a que este territorio estaba bajo mandato internacional, después de la Segunda Guerra Mundial los británicos deciden dejar el problema en manos de la ONU y se retiran. La ONU, con la resolución 181, decide crear dos estados, uno árabe y otro judío. Los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel en 1948, mientras que los árabes no aceptaron el reparto y declararon la guerra 2 días después. Desde entonces nace la enemistad entre los palestinos que vivían allí desde hace mucho tiempo y los judíos israelíes que argumentan que es su tierra prometida. Aparecen las guerrillas Hamas, Hezbollah o ELP, que son palestinas, y las guerrillas Freedom Fighter o Terrorist Estado de Israel, que buscan recuperar las tierras israelíes. Para ello se ha hecho uso de atentados terroristas y armas nucleares.
En conclusión, podemos decir que los palestinos dicen que tienen derecho a la tierra porque son herederos del Imperio Otomano y de los filisteos que provienen de los cananeos. Mientras que para los israelíes, ellos dicen que son herederos del pueblo hebreo y esta es la tierra prometida, por lo cual tienen derecho a ella. Con la Declaración de Balfour de 1917, por medio de la cual Gran Bretaña se vio abocada a entregar un hogar al pueblo judío, el 22% del pueblo palestino fue entregado al Estado israelí, pero con el transcurrir del tiempo este se ha ido expandiendo lentamente hasta las dimensiones actuales. Esta división del territorio llevó a que los palestinos fueran relegados a zonas cada vez más pequeñas, perdiendo sus formas de subsistencia, cultivos y viviendas, situación que ha llevado a la lucha armada frontal y a la Guerra de los 6 Días en 1967, que estableció la Línea Verde, la cual es una frontera de facto que separa el territorio del Estado de Israel del territorio reivindicado por el Estado de Palestina. La lucha por el territorio ha sido constante desde la formación de Israel. Los palestinos tomaron medidas extremas hasta llegar a ataques terroristas por parte de las guerrillas, entre las que encontramos ataques suicidas de radicales palestinos en autobuses y mercados en Israel, sobre todo en el año 2000, debido a la proliferación de asentamientos judíos que han desplazado a los habitantes árabes originales. El último intento serio por llegar a un acuerdo de paz en Medio Oriente fue con la cumbre Camp David en julio del 2000, en la que Ehud Barak y Yasser Arafat negociaron bajo la mediación de Bill Clinton, pero terminó en un fracaso y dio paso a una serie de atentados en Israel. Debido a la situación, Israel tomó acciones drásticas que llevaron a la formulación del denominado Plan de Desconexión entre Israel y Palestina, que contemplaba la construcción del muro que separa a Cisjordania, excepto Jerusalén, y que según el plan original permanecerá mientras prevalezcan los ataques terroristas contra la población de Israel. Israel comenzó su construcción en 2002 con el argumento de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio bajo las órdenes del primer ministro Ariel Sharon. El muro está compuesto por más de 650 kilómetros de vallas, alambradas de espino, zanjas, zonas de arena fina para detectar huellas, torres de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas adicionales de defensa y áreas restringidas de diversa profundidad. Se le suman 70 kilómetros de un muro de hormigón que tiene hasta 7 metros de altura. El costo inicial de este proyecto fue estimado en $1 billón. El muro resultante es 3 veces más alto y 2 veces más ancho que lo que fue el muro de Berlín. Israel alega su derecho a la legítima defensa para argumentar la construcción del muro, pero la verdad tienen 3 objetivos específicos que nada tienen que ver con esto. El primero es la separación entre las poblaciones israelí y palestina en los territorios ocupados, con el propósito de garantizar un control israelí de Jerusalén y de la red de asentamientos de Cisjordania. Segundo es limitar nuevas zonas militares a las cuales los palestinos no tengan acceso. Y tercero, la modificación unilateral del estado de los territorios para hacer irreversible la presencia israelí e inviable la creación de un estado palestino. En el 2004, un día después de que un kamikaze se explotó en un bus en Jerusalén y mató a 8 israelíes, a solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva acerca de la cuestión atinente a las consecuencias jurídicas y a la legalidad de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. Para esto es importante recordar que es una opinión consultiva. Según el artículo 96 de la Carta de San Francisco, la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o cualquier organismo autorizado para ello por la Carta, de acuerdo con las disposiciones de la misma. Como tal, es un dictamen emitido en derecho por un tribunal internacional sobre una cuestión jurídica, que no tiene un carácter obligatorio, pero su valor jurídico es comúnmente reconocido y respetado. Se dice que establece un precedente para las partes, que puede ser tenido en cuenta más adelante para un fallo. También es importante resaltar que existe una controversia sobre cuál es la denominación correcta, valla, muro o barrera. La respuesta depende de quien lo argumente. Para el gobierno de Israel, la denominación correcta es valla de seguridad, valla de separación, cerca antiterrorista o cerca de seguridad. Para los palestinos,
se denomina muro de segregación racial, nuevo muro de la vergüenza o muro del apartheid, haciendo referencia al régimen racista sudafricano. Para las organizaciones de derechos humanos se conoce como muro de Cisjordania o muro. Sobre la opinión consultiva como tal, tenemos que tras deliberar durante más de 3 meses, la CIJ emitió el 9 de julio del 2004 su fallo sobre las consecuencias legales de la construcción de la barrera en los territorios palestinos ocupados. Al considerar que la CIJ carecía de jurisdicción y que se trataba de un asunto político que debería ser abordado en negociaciones directas, Israel no participó en las reuniones de La Haya. El fallo determina que el muro que está siendo erigido por Israel es contrario al derecho internacional, que Israel está violando sus obligaciones internacionales y por ello ha incurrido en responsabilidad con arreglo al derecho internacional, lo cual trae consecuencias para el país y también para los demás estados. Las consecuencias jurídicas del fallo para Israel son, primero, que debe respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y sus obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Debe asegurar la libertad de acceso a los lugares sagrados que quedaron bajo su control luego de la guerra de 1967. Tiene la obligación de poner fin a la violación de sus obligaciones internacionales emergentes de la construcción del muro en el territorio palestino. Debe detener de inmediato las obras de construcción del muro, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores. Debe desmantelar las partes de dicha estructura que ya están construidas. Debe derogar todos los actos legislativos y reglamentarios adoptados con miras a su construcción, salvo que la medida en dichos actos sigan siendo pertinentes para el cumplimiento de Israel de sus obligaciones de reparación. Israel debe reparar los daños causados a todas las personas físicas o jurídicas afectadas por la construcción. Debe devolver tierras, huertos, olivares y demás bienes inmuebles que hayan sido despojados para los fines de la construcción. En caso de ser materialmente imposible, Israel tiene la obligación de compensar a la persona en cuestión por los daños sufridos. De forma totalmente inesperada, la Corte determinó que los demás estados también tendrían responsabilidades en el caso. Esto se debe a que la Corte observa que las obligaciones violadas por Israel son erga omnes. Citando el caso de Barcelona Traction, le recuerda a los estados que esas obligaciones por su propia naturaleza son de interés de todos y que por los derechos involucrados todos los estados tienen un interés jurídico en su protección. Señala que respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y algunas de sus obligaciones del derecho internacional humanitario constituyen principios intransgredibles del derecho internacional consuetudinario, por lo cual los estados deben vigilar su cumplimiento. Como tal, le impone 5 obligaciones a los demás estados. Primero es no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. Segundo, no prestar ayuda ni asistencia para el mantenimiento de la situación creada por tal construcción. Tercero, velar por que se ponga fin a cualquier impedimento resultante de la construcción del muro para el ejercicio del pueblo palestino de su derecho a la libre determinación. Cuarto, que los estados partes en el Cuarto Convenio de Ginebra deben hacer respetar sus disposiciones a la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra. Y quinto, tienen la obligación, dentro del respeto a la Carta de las Naciones y el derecho internacional, de hacer que Israel respete el derecho internacional humanitario dispuesto en el convenio. Por último, la Corte exhorta a las Naciones Unidas, en especial a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, a que tomen las medidas adicionales necesarias para poner fin a la situación ilegal resultante de la construcción, teniendo en cuenta la presente opinión consultiva. Que tanto Israel como Palestina tienen la obligación de observar escrupulosamente las reglas del derecho internacional humanitario, cuyos objetivos fundamentales consisten en proteger la vida de las personas civiles. También presenta esfuerzos por iniciar negociaciones con este fin, en miras de lograr lo antes posible, con las bases del derecho internacional, una solución negociada de los problemas pendientes entre Israel y Palestina. Para Israel la situación no ha sido tan dramática como para los palestinos, ya que ellos han aprovechado para anexar cada vez más territorio a su dominio. Al día de hoy, el muro sigue en construcción e Israel tiene el control de la mayoría de la zona. Ellos no han cumplido con las resoluciones y sanciones de la ONU, además de que tienen un importante aliado que es Estados Unidos. Incluso en 2011 lanzaron un video contra la campaña palestina en la ONU, donde aparecía el ministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalon, contando la historia de los pueblos de la forma que los hace ver como víctimas y asegurando que el proceso de negociación es un fracaso por culpa de los árabes. Desde que la Corte emitió el fallo, la situación no ha cambiado.
Los palestinos dicen que han quedado atrapados entre el muro y la línea verde, por lo tanto están incomunicados con los demás territorios palestinos que Israel ha ido anexando poco a poco a su territorio. Las fuerzas de ocupación se apoderaron del 55% de los cultivos que rodeaban la ciudad y de los cuales vivían los pobladores palestinos. La única entrada y salida de la ciudad es un puesto de control que es abierto y cerrado de forma arbitraria. Ellos no tienen acceso a agua, al mar o a electricidad. Les han quitado propiedades, además de que son segregados. Para ellos existen 4 tipos de documentos y dependiendo de ellos pueden pasar o no al otro lado. Es el muro que separa este territorio palestino del otro lado, el israelí. Podéis ver que aquí hay armas, torretas de vigilancia y si os fijáis las vallas apuntan claramente hacia aquí para que los ciudadanos de esta tierra no puedan pasar hacia el otro lado. Y concretamente estos muros de esta zona de Belén son famosos por la cantidad de grafitis que tienen, grafitis políticos, grafitis rebeldes y sobre todo es conocido por el autor Bansky. Es surrealista pensar que hace 2 días estábamos justo al otro lado de este muro y ahora estamos aquí en territorios palestinos. Y para nosotros como turistas es como, bueno, súper fácil, cruzas y ya está. Pero hay gente aquí que se sienten como en una cárcel. Realmente mirad, estás atrapado por un pedazo de muro gigante. Debemos decir que aún el futuro de la zona es incierto, pero que la comunidad internacional debe intervenir o Israel no va a ceder. Además de que los árabes palestinos están siendo discriminados y exterminados.